Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. We're ready to start Bible class this morning. Again, let's go back to the book of Galatians. We are going to be looking at chapter 4 this morning, beginning in verse 8. We will try to cover at least through verse 20 today, if time allows us to do that. Hermanos, ¿estamos listos para ir al capítulo 4 de Gálatas y continuar nuestro estudio? Hoy vamos a estar desde el versículo 8 y por lo menos hasta el versículo 20, si el tiempo lo permite. La semana anterior estuvimos ubicados en el versículo 1 al 7, donde estuvimos hablando acerca, como ustedes pueden ver, de la bendición del estado de afiliación. Es decir, que ahora nosotros estamos en la familia de Dios porque somos descendientes, espiritualmente hablando, somos descendientes de Abraham. Y hoy vamos a continuar, como ya lo dije, en el versículo 8, donde Pablo continúa esta disertación, esta exhortación a los hermanos de Gálatas y les habla acerca de volver a la esclavitud, de volver a los rudimentos o a las cosas débiles e inútiles de la ley. Así que vamos a leer versículos 8 hasta el versículo 20. Let's read verses 8 through 20. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Versículo 11 dice Pablo: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque también yo me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis, ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está vuestra satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, hubieseis sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Versículo 20, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Palabra del Señor. Sorry. Muy bien, hermanos, hablemos acerca, versículos 8 al 11, como ustedes pueden ver en la presentación, acerca de este volver de nuevo a las cosas inútiles y débiles. Let's talk about verses 8 through 11 first. Como ustedes pueden ver, hermanos, en esta sección, Pablo habla acerca de volver a una esclavitud. Si ustedes ven con cuidado, el versículo 8 dice, ciertamente, o sea, esto es una verdad, les dice, ustedes Gálatas que en otro tiempo no conocieron a Dios. Es importante recordar, hermanos y amigos, que ciertamente en esta área
donde Pablo estableció estas iglesias de Gálatas, habían también no solo judíos, sino gentiles, gentiles que pues también conocieron la verdad, que eran idólatras, que practicaban la idolatría por hábito, no conocían al Dios verdadero, y Pablo les recuerda acá, ciertamente ustedes en otro tiempo, en el pasado, sin conocer a Dios, ustedes servían a lo que por naturaleza no son dioses. Claramente Pablo está hablando acá de una idolatría que estas personas practicaban en su ignorancia. Pero ya no son más ignorantes. Cuando Pablo les predicó el Evangelio, ellos lo creyeron y se convirtieron en cristianos. Por eso el verso 9 les dice, ahora ya conocen ustedes a Dios, o más bien, ustedes son conocidos por Dios. Hablemos de esa gran verdad en primer lugar, hermanos. Es decir, estos hermanos de Gálatas, de la región de Gálatas, no tenían excusa alguna. Habían conocido la verdad, el único evangelio salvador, habían conocido al único y verdadero Dios. Y Pablo les hace una pregunta en el versículo 9. ¿Cómo es que ustedes, ahora que conocen a Dios, se quieren regresar, se quieren volver de nuevo a los débiles, y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Una vez más, mis hermanos, mientras nosotros pensamos un poquito en esta pregunta, y si quieren pueden comentar también, voy como siempre cada domingo a tratar de pasar esta información un poquito al inglés para los hermanos que hoy están aquí con nosotros. Let's talk about verses 8 and 9. I think the Apostle Paul is being completely sincere with this brethren. In verse 8, he's telling them, you know, in the past, you didn't know God. In this region of Galatia, certainly it were few Jews, but also Gentiles that used to practice idolatry. But now, when Paul went to this area, he preached the only gospel. He preached the plan of salvation. Now they are in Christ. Now they know God. And he's mentioning that in verse 9. Now you know God. Or God knows you. It's the same. And he asked the question, if you know God, you have salvation, why is it that you are wanting to go back or to return? I just want to hear the English version in verse 9. Is it the word weak? Weak and poor? Can you please help me, Brother Josh, in verse 9? What's the description of the Apostle Paul? Weak and poor? Or verse 9? Long version says, but now you know God, or rather God knows you. So how can you turn your back again to the powerless and bankrupt principles of the world? Okay. Why do you want to become their slaves all over again? Okay. I was just wondering what's the words. And what version is that? God's word version. Okay. It's a pretty good version. Yeah, it is. I was trying to translate in my mind because the Spanish version used the word weak and poor, rudiments. Obviously, Paul is referring those terms to the Old Testament, right? To the law of Moses. And again, these brethren, knowing God, knowing the truth,
being saved, they are trying to go back to those things in the Old Testament. And doing that, they were rejecting the gift of salvation. And not only that, but they were going to be slaves again. Hermanos, el versículo 9 es importante porque si ustedes pueden ver, versículo 9, dice Pablo, les hace esta pregunta: ¿cómo ustedes quieren volver a los rudimentos débiles y pobres? Cuando Pablo utiliza la expresión rudimentos débiles y pobres, se está refiriendo al Antiguo Testamento, a la ley antigua. Y haciendo eso, ellos se convertirían de esclavos de nuevo. ¿Por qué esclavos? Porque eso es lo que daba la ley de Moisés, esclavitud. Nadie la podía obedecer. Si ustedes ven el versículo 10, guardáis los días, guardáis los meses, los tiempos y los años. I'm reading verse 10. Pablo está mencionando algunas prácticas que ellos tenían de la ley de Moisés. La ley de Moisés tenía varias fiestas, hermanos, varias celebraciones, por lo menos 7 fiestas anuales. Escuche, por lo menos 7 fiestas anuales que ellos debían celebrar. Debían guardar los días de reposo. Ellos tenían que guardar el sábado, eso decía la ley de Moisés. Debían guardar el sábado. El sábado era sagrado. Debían guardar estas festividades. Por eso Pablo dice, guardan los meses, porque cada mes tenían una festividad. Y no crean que eran fiestas de un día, no. Habían fiestas como el Pentecostés, que eran fiestas, le llaman las fiestas de viaje. Fiestas de viaje porque había gente que vivía fuera de Jerusalén, vivían lejos de Jerusalén, y esas celebraciones eran en Jerusalén y tenían que hacer viajes. En ocasiones de días, incluso de semanas, para llegar a Jerusalén y tener esa celebración como el Pentecostés, y luego regresaban a sus casas. Entonces, la ley tenía sus restricciones, tenía sus limitaciones, y todo eso, hermanos, esclavizaba, era una esclavitud, pero ahora ellos están en Cristo. Ahora, estar en Cristo significa ser libres. Libres de esa esclavitud, de cumplir esas leyes. ¿Me sigue? Pablo no se entiende, Pablo no logra comprender qué es lo que ha sucedido con estos hermanos. Yo no sé si ustedes pueden ver el tono, bueno, no ver, pero sentir el tono con el que Pablo está haciendo esta carta. Por eso en el versículo 11 dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Can you please help me again with verse 11? I'm just telling the congregation, I think the Apostle Paul is worthless at this point. I'm trying to think in the Apostle Paul at this time, like writing this letter and saying or writing down these words in verse 11. But I just want to hear the English version. I am afraid for you. Maybe the hard work I spent on you has been wasted. Wow. It's heavy, even in English, in the English version. I mean, how many months or years Paul was with them, teaching them, preaching the gospel, encouraged them, letting them know the truth. And now, few years later, he finds out that these people are trying to go back to slavery, the Old Testament. In normal words, could be like, why in the world I preach the gospel to you? Manos, Pablo está hablando y es como si uno se pusiera la mano en la cabeza y uno dijese,
¿cómo gasté tanto tiempo predicándole a una persona? Pasé años, meses o días predicándole a una persona y que esa persona haya obedecido la verdad, la haya creído, para que ahora simplemente se quiera regresar a donde estaba. ¿No nos ha pasado, hermanos? Isn't it the same today? I mean, we as preachers, we spend time teaching people, preaching the gospel to them, and instructing them according with the Word of God, telling them the differences between the Old Testament, the New Testament, what we have now. We are free in Christ, we have freedom in Christ, and they believed, they obeyed. But maybe a few years later, for any reason, they're ready to go back to the world or any other denomination or whatever. And we just simply can't believe that people can't view all the blessings and gifts that we have in Christ. But this is not something new. It happens in those times, Let's see another verse. I think it's very important for all of us to read 2 Peter chapter 2, verse 20. Veamos otro versículo, hermanos. Yo creo que es importante en la lección que estamos teniendo hoy también leer las palabras de 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22. 2 Peter 2, 20 through 22. Ciertamente, si habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pues les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Muy bien. Vean que 2 de Pedro, capítulo 2, Pedro ahora está hablando de los falsos maestros. En ocasiones me han dicho a mí que los falsos maestros en realidad no eran cristianos. Eran falsos maestros que habían entrado a la iglesia, pero que no eran cristianos. Preguntémonos, si no eran cristianos, ¿por qué Pedro les dice en el versículo 20, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo? ¿Cómo se escapa uno de las contaminaciones del mundo, hermanos? La única forma es obedeciendo al Evangelio, habiendo creído en él, habiéndolo obedecido. Por eso dice, se escaparon ellos por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Estos falsos maestros habían escapado del mundo, pero utiliza luego Pedro una palabra interesante: enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Es decir, vea el proceso, estos falsos maestros estaban en el mundo, vinieron a Cristo por el conocimiento de la verdad, pero por alguna razón se volvieron al mundo. ¿Sí lo pueden ver? Dice Pedro que cuando esto sucede, su postrer estado viene a ser peor que el primero. I truly believe that this context in 2 Peter 2 is talking about false prophets and false teachers. A couple of times people tell me that these false teachers weren't members of the church. I don't think so. Why? Because if you read carefully verse 20, they were in the world, but they
they become to the knowledge of Jesus Christ. Is it what verse 20 is telling? Yeah, basically. So, and then Peter used a word that I just want to know that word in English. What happened? What happened after they became Christians? Or what happened after they got the knowledge of Jesus Christ? What's the word? What is the Yes, sir. they are again entangled in them and overcome. Okay. Entangle. Can you explain that word for me? Entangle. What is it? I guess it would just mean involved in sin. They just involved in sin again. They had sin before, but they didn't know. Then they knew, and then they went back to it again. Okay. That's the explanation I was looking for. They went back, right? Knowing Jesus Christ, being a Christians, they went back to the world. Now his situation, his present situation, is worse than the previous one, right? Even the way that Peter described this in verse 21 is too hard. Can you read it for me? It would have been better for them not to have known the way of righteousness than having known it, then turn back, and then turn from the body commandment delivered to them. Can you imagine? It's better for these people not knowing Christ than knowing Him going back. Obviously, this context applies 100% to the context in Galatians 4 because it's the same thing. These brethren knew Christ, knew the blessings to be in Christ, to be freedom, but now they're going back to the Old Testament. And Paul is speechless, worthless. Hermanos, yo creo que esto aplica, el contexto de Pedro, aplica para lo que estamos viendo en Gálatas esta mañana. Mejor es no conocer de Cristo, mejor, dice Pedro, es no conocer la verdad que conocer la verdad y después apartarnos de la verdad. Cuando yo leo el versículo 11, Gálatas 4:11, de nuevo, Pablo está indignado. Dice, me temo que haya perdido el tiempo con ustedes. Me temo que haya trabajado en vano con ustedes. Qué increíble, ¿verdad? En ocasiones a veces también nos sentimos así con personas que desprecian la verdad de nuestro Señor. Pero bueno, si no hay comentarios, vamos a avanzar. Ahora vamos a estar versículos 12 al versículo 20. If you don't have questions or comments on verses 8 through 11, now we're going to be focused on verses 12 through 20. Different topic, same context, different, a little bit different topic. Now, the Apostle Paul is going to share his concern for this brethren. Un poquito diferente el contexto, hermanos. Ahora Pablo va a hablar acerca de las preocupaciones de él como apóstol por estos hermanos. Verso 12. Les ruego, hermanos, verse 12. Les ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. ¿En qué sentido creen ustedes, hermanos, que Pablo quería que estos hermanos fueran como él? Pablo les dice, háganse como yo, así como yo me hice como ustedes. ¿En qué sentido creen ustedes que Pablo les está diciendo esto? Háganse como yo. In which sense do you think Paul is telling them, be with me, or try to be like me? Try to be like me. And again, I'm probably using bad English here. Probably is not the
the Bible language in there, but it's basically what Paul is saying. Asking them. Try to be like me. In which sense? ¿Algún comentario? ¿Recuerdan ustedes quién fue Pablo antes de ser Pablo? Él fue Saulo de Tarso. Él mismo se describe como un fariseo de fariseos. Es decir, Pablo practicaba la ley antigua. Pero ¿qué pasó con Pablo después de que conoció a Cristo? Cambió, dejó lo que estaba practicando y comenzó a ser libre de las ataduras judías y comenzó a predicar de Cristo. Pablo nunca más sintió el deseo de volver a la ley. Y de nuevo, en el libro de los Hechos, él se describe como un fariseo de fariseos, estricto en cuanto a la ley de Moisés, pero nunca más volvió ahí. Nunca más. Yo creo que en ese sentido, Pablo les dice, traten de ser como yo. Es decir, si ustedes analizan mi vida, les dice, recuerden que yo era así y así, pero ya no soy así, ahora soy asá. Exacto. No volver atrás. Do you remember the Apostle Paul before he became a follower of Christ? He was as bad as they get. Mm-hmm. He was a Pharisee. Pharisee of Pharisees. Strict on the law of Moses. Strict. Actually, he was persecuting Christians in order to kill them or put it into prison. He was very strict in the Old Testament. But now, when he became Christian, he truly understood that he was free and he was preaching the gospel. So I think in that way he's asking them, try to be like me. Please don't go back to the Old Testament. Una mirada, hermanos, una mirada a esa relación entre Pablo y los Gálatas. En el versículo 13 y 14, él habla de esta relación. Now, in verse 13 and 14, it seems to me that he's talking about his relationship with these churches in Galatia. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Yo creo que Pablo tenía una relación muy estrecha, muy cercana con estos hermanos de Galacia. Lo vamos a ver incluso en el versículo 15, donde le dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Parece que está hablando ahora en pasado. Pero Pablo habla acerca de una enfermedad. Y a causa de esa enfermedad, él les predicó el Evangelio al principio. En ese primer viaje misionero del cual nosotros hablamos. ¿Cuál creen ustedes que era esa enfermedad? Paul is talking in verse 13 about a sickness that he had. And because of that sickness, he preached the gospel to them. Again, in my way to understand this, he had a very good relationship with these brethren. We are going to see that in verse 15, but apparently they forgot a little bit these relationships that they had with Paul, because he's asking in verse 15, where is it? Where is that satisfaction? Again, I'm using
simple English, but what's the Bible says in there, verse 15. What then was the blessing you enjoyed? Okay. Even better, the blessing was Donna's version. Don says, what happened to your positive attitude? Wow. I love those translations. ¿Qué pasó con esa actitud positiva que teníais? Es decir, cuando Pablo les predicó el Evangelio, ellos lo recibieron. Tuvieron una actitud positiva para recibir el Evangelio. La versión del hermano Josh dice, ¿dónde está la bendición que ustedes experimentaban? La Reina Valera que estamos usando dice, ¿dónde está esa satisfacción? Es decir, cuando ellos recibieron el Evangelio, lo recibieron con satisfacción, con emoción, con una actitud positiva. Again, when Paul preached to them, they had a positive attitude, a satisfaction, a blessing. But now it seems that few things has changed and they don't have that kind of things anymore. What was Paul's fitness? What was this? Well, He's not talking about sins. He's talking about physical. correct. Well, I was going to share with you my opinion. I truly believe that it was something related with his eyes. From where he was blind. Yes. What's the reason I think that? Because the end of the verse 15. Can you read it all? When then was the blessing you enjoyed? For I bear you witness that if possible, you would have plucked out your own eyes and given them to me. Yo le estoy diciendo al hermano Josh porque él me pregunta, ¿cuál era esa enfermedad que tenía Pablo? Yo le digo, le voy a dar mi opinión. Yo personalmente creo que era algo relacionado con los ojos. ¿Por qué? Porque vea cómo él mismo le dice en el versículo 15, yo doy testimonio que, hermanos, si ustedes hubiesen podido, si hubiesen sacado sus propios ojos y me los hubiesen dado. Ahora, ¿por qué Pablo pudo haber experimentado problemas con sus ojos? Recuerden que cuando él iba camino a Damasco a atrapar cristianos y meterlos a la cárcel, que se le apareció el Señor en el camino, dice que era tanta la luz que Pablo quedó ciego y quedó ciego por 3 días. Incluso fue Ananías, cuando Ananías viene y le predica el Evangelio, dice que le puso las manos y Pablo recobró la vista y se le cayeron de los ojos como unas escamas. O sea, para mí, de nuevo, incluso creo que es en 2 Corintios, él habla de una debilidad en la carne por la cual él le rogó 3 veces al Señor que se la quitara. Y la respuesta fue, bástate de mi gracia. Para mí ese aguijón en la carne del apóstol Pablo fue algún problema con los ojos. Para mí esa era la enfermedad de la cual él le habla a los Gálatas. Pero era tanta la disposición que ellos tenían cuando recibieron el Evangelio que hasta tenían tanto amor por Pablo que hasta hubiesen querido darle los ojos a Pablo. Claro está que no podían. Brother Josh, I think, again, talking about this same subject, Paul's sickness, in 2 Corinthians chapter 12, in chapter 12, verses 6 through 8, he's talking about a weakness in his flesh. I want you to read that because I truly believe that that is related to his sickness. 2 Corinthians 12. 6 through 8. For though I might desire to boast, I will not be a fool, for I will speak the truth. But I refrain lest anyone should think of me above what he sees me to be or hears from me, and lest
lest I should be exalted above measure by the abundance of the revelations. A thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me, lest I be exalted above measure. Concerning this thing, I pleaded with the Lord 3 times that it might depart from me. It could be, again, the Paul asked 3 times for this problem in his flesh. Could be something related with his sickness, problem in his eyes, but the answer was clear. Verse 9. The grace of God it's enough, right? Again, probably it's just my opinion, but Galatians 4 verse 15 is more clear that probably his sickness or his problem was related with his eyes. When he was going to Damascus in order to get some Christians to kill them and put it into prison, and he find out the Lord, he was blind for 3 days. Who knows? Maybe God gave him that in order to be humble. If you read verse 10, 2 Corinthians 12, verse 10 says, therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distress for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Mm-hmm. He tore him down and built him back up. Yes, sir. Absolutely. Thanks for those comments and those questions. Volviendo a Gálatas capítulo 4, versículos 13 al 15, podemos ver, mis hermanos, entonces el tipo de relación que Pablo tenía con los hermanos en Galacia. Fue una relación cercana, fue una relación de hermanos, fue una relación de amistad, pero ¿cómo se describe ahora Pablo en el versículo 16 con ellos? ¿Cuál es la relación que aparentemente Pablo tiene con ellos? O ellos con Pablo. No de Pablo con ellos. ¿Cómo dice? A manera de pregunta. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Here's the contrast. Verses 13 through 15. Apparently, they had a very good relationship with Paul. It wasn't not a Christian relationship, but more like friendship relationship. They were friends. They were brethren. They were family. They were ready to help Paul in his sickness. But now how the Apostle Paul describes this relationship in verse 16. It seems to me that they see Paul as an enemy. Can you believe that? Can you be an enemy with the one who preached the gospel to you? But that's the question the Apostle Paul is asking them. Am I your enemy just for tell you the truth? There's a saying you hear around here sometimes that says, don't shoot the messenger. And just because somebody's bringing you a message you don't want to hear, you can't shoot the messenger. You can't hold that against them, but just tell them what to do. El hermano Josh dice que hay acá un dicho que no, vamos a decir que no vea a quién trae el mensaje, es decir, no vea al mensajero, no se enoje con el mensajero, solo porque alguien le trae un mensaje que es una verdad, no se enoje con el mensajero. Es decir, si Pablo les estaba diciendo la verdad, ¿por qué ellos se enojaron con Pablo? Aparentemente, de nuevo, a ellos no les gustó, como a nadie le gusta que le digan la verdad, ¿cierto? Yo no sé a ustedes. A mí no me gusta que me digan la verdad. La verdad duele.
Sí, porque uno tiene que reconocer a veces que está en un error y uno sabe que está en un error, pero parece que no nos gusta que nos digan. Lo mismo aconteció con estas personas. I don't know about you, but I don't feel good when someone tell me the truth. When someone tell me that I'm doing something wrong, I know it, but I don't like that. Same thing here. Probably these people, these brethren knew that they were doing something wrong. Paul was telling them the truth. They didn't like it, and they were seeing Paul as an enemy. Donna tells me I stink, I need to take a shower. I don't like it, but I do it. Well, yeah, it's hard to hear that. Dice que Donna le dice que apesta, que se dé un baño. A mí no me gusta escuchar eso. Pero es la verdad, tengo que hacerlo, ¿verdad? Muy bien, hermanos. En el tiempito que nos va quedando para ir finalizando el versículo 20, versículo 17 al 20 para ir finalizando la lección de hoy. Verses 17 through 20. Now, these 4 verses as we come to the end. Versículo 17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. ¿A quién se está refiriendo Pablo ahora? En el versículo 17. Who are they in verse 17? I think it would be the devil, or it would be, I don't know who they is, but it would be just things of the world, maybe, worldly things. Part of it, correct. Hermanos, en español, también. Pablo dice, tienen celo por vosotros. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son los que tienen celo por vosotros? Recuerden siempre, hermanos, los falsos maestros. Porque hay que decir la verdad, no todos los Gálatas pensaban así de Pablo. No todos los hermanos se habían desviado de la verdad, eran solamente algunos. Pero estos hermanos estaban siendo influenciados por los falsos maestros. Y Pablo les dice, hermanos, estos falsos maestros tienen celo por ustedes, tan celosos. Pero no es un celo bueno, sino que es un celo malo. Porque dice, ellos lo que quieren es apartarlos a ustedes de nosotros, los que les predicamos la verdad, para que ustedes ahora tengan celo por ellos. They also follow the false teacher. That is correct. That's what I'm telling them. Man, you are on fire, brother. You are translating for the rest of the people here, right? That's awesome. But yeah, you're right. You're right. When I read these verses, I can understand that probably it weren't all brethren in Galatia that had this kind of mindset. I mean, they were probably brethren holding the truth and obeying the truth. But these false teachers they were constantly trying to get these faithful brethren in order to get, their teachings. And Paul is clear. They don't have a good seal. It's a bad one, as you can see in verse 17. Now, is it seal good or bad? Still, what you Seal is Z-E. Zell, yeah, Zell. Okay, thank you. Zeal. Thanks for correcting me. That's the way I learn. Hear very well either. Okay, is it good or bad? Depending on Correct. your Mm-hmm. zealous attitude or your zealous. Depends on, it could be good, could be bad.
Absolutely right. Hermanos, estoy preguntando, ¿es el celo bueno o malo? ¿Es el celo bueno o malo? El hermano responde, los dos, porque depende de la situación. Hay celo que es bueno y hay un celo que es malo. De hecho, Pablo lo dice en el versículo 18. Paul is giving us the answer in verse 18. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hay celo que es bueno y hay celo que es malo. Pero ¿qué pasaba aquí? Que estos hermanos, estos falsos maestros, estaban teniendo un celo equivocado, porque lo que realmente ellos querían era apartar a estos hermanos de la verdad, para llevarlos tras sus enseñanzas. Y realmente era un celo porque quizás ellos ya habían ganado un grupo de personas para ellos, pero veían que este otro grupo todavía permanecía con Pablo y sus enseñanzas. Lo que querían era apartar a ellos de Pablo, apartar a Pablo de la verdad. Para finalizar, hermanos, vean cómo parece que ya el apóstol Pablo está cambiando un poco de tono. Yo no sé ustedes, hasta este momento yo siento que Pablo estaba escribiendo esta carta con mucho dolor, también con un poco de indignación, pero ahora cambia de tono en el versículo 19. Para mí, les dice, hijitos míos. ¿Cómo los trata ahora? En el capítulo 3 les dijo insensatos, o insensatos, torpes, lentos de entendimiento, necios, les dice en el versículo 3. Ahora, como les dice en el versículo 19 del capítulo 4, hijitos míos. Ya como un poco de frustración. ¿Cómo les hablo? ¿Cómo les explico? ¿Cómo les entiendo? What's the first word in verse 19? Brother Josh? My little children. Okay. I'm sorry. I'm just telling them. For me, the frustration in the Apostle Paul, he's trying to use now good words. If you see carefully, chapter 3, verse 1 and verse 3, how did he call them? Foolish relation. Oh, foolish. Is that a compliment? Foolish. Okay. Verse 3. Are you so foolish? Okay. So foolish, not only foolish. Okay. See, again, I'm just trying to go beyond words and see what's happening in the Apostle Paul's heart and mind, writing down this letter. He has indignation. Probably he's a little bit mad, I don't know, but now he's trying to use lovely words in chapter 4, verse 19. My little children. Hijitos. Do you want to learn the word in Spanish? Hijitos. Hijitos. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Again, please, the whole verse 19. I'm just curious. My little children, for whom I labor and birth again until Christ is formed in you. Again. For me, the key word is again. But Donna says, my children, I'm suffering birth pains for you again until Christ is formed in you. Okay. Different version, but same word, again. So apparently, he felt that before. And now he's feeling it again. But when was the time that he felt that? Before. And obviously, he's describing something here that we don't, as men, we probably don't understand. Because our women's, right, who suffered those kind of pains. I feel that when I have flu. I've been told a kidney stone is closed.
Is it? Are you familiar with kidney stones? I've been told that that's supposed to be gross. Well, probably. I never had it before. El hermano dice que probablemente lo más cercano a un dolor de parto es piedras en los riñones, tener piedras en los riñones. Pero Leo, no sé, nunca he sentido eso. Hermanos, ahora para ustedes, parece que Pablo había sentido esos dolores antes, porque la palabra clave ahí es de nuevo. Dice, hijitos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuándo sintió eso el apóstol Pablo? ¿Cuándo lo sintió? Para mi forma de pensar, yo creo que fue cuando les predicó el Evangelio por primera vez. ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál es el propósito de nosotros como cristianos? Una vez que se nos ha predicado el Evangelio, ¿cuál es nuestra meta principal hasta que muramos o nos vayamos a la eternidad? Perseverar. Amén. Pero véanlo al final del versículo 19. Que Cristo sea formado, ¿dónde? En nosotros. Brother Josh, I think the Apostle Paul is sharing the main purpose that he had in mind when he preached the gospel to them. And that's the key at the end of verse 19. That Christ be formed in us. That's our goal. That's our daily goal in our lives. Now that I'm in Christ, now that I'm a Christian, or that we are Christians, our main goal to the end is allow Christ to be formed in me. But these brethren, they weren't commitment to this goal because they went back. So they forgot that. Verse 20, and we will be dismissed. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. Para bien o para mal, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo dice, quisiera estar con ustedes para cambiar de tono, porque estoy perplejo en cuanto a vosotros. In verse 20, he was just being sincere, again, telling them, I want to change my tongue. In good way or bad way? Good. He said, oh, you're fools at first, and now he says, my children. Mm-hmm. Yeah. Sometimes it's hard, to express our feelings in right way just in a letter. I mean, it's much, much better when you are in front of someone to talk to them, probably embrace them, and give them encouragement or something like that. So in that way, I think Paul was being sincere. I want to be with you again, to talk to you, to encourage you, to give you a hug, to cry with you all. But I can't. But again, I think, and I'm talking as a preacher, when we preach the gospel, we rejoice as preachers, as church, when we see someone getting into the water in order to be baptized. That's rejoice right there. When we see a new burning Christ. But we have the same feeling, the opposite feeling, when we see people leaving church, going back, rejecting Christ. It's sad when we see that.
So in that way I can feel the sadness of the Apostle Paul writing this letter to this brethren. But it's part of life, right? And we have to keep going. We're really just required to plant the seed. I mean, once we plant the seed, you know, it's up to that person to, you know, study and do their own deal and stay faithful. But at the same time, you can't help but feel responsible for that person because you help teach them and, you know, you help show them the way. So, but all we're really supposed to do is just plant the seed. Mm-hmm. That's our job. Yes. Let everybody know Mm-hmm. what you're missing out on. And I really appreciate that comment because it's totally true. And we, again, sometimes we want to run the extra mile for them, but we have free choice, right? All of us. And we have to respect that as well. Bueno, hermanos, vamos a terminar la lección acá. Si no hay más preguntas o comentarios, y la próxima semana continuamos versículos 21 al 31. We're gonna stop right here. Next week, Lord willing, we're going to cover verse 21 through 31.